Buenas noches estudiantes y bienvenidos a esta primera videoclase de práctica de la traducción 1, donde nos vamos a centrar en la traducción comercial y financiera. Y en esta primera videoclase quisiera comenzar nuestro recorrido haciéndonos esta pregunta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de traducción comercial? Piensen, por ejemplo, en otras áreas diferentes de la traducción comercial. Piensen, por ejemplo, en medicina, en healthcare. ¿Y por qué este nombre a esta primera videoclase? ¿De qué hablamos cuando hablamos de traducción comercial? Porque cuando nosotros le decimos a alguien, a cualquiera de nuestros colegas, que somos especialistas en esta área, muchos desconocen qué es la traducción comercial, qué vamos a traducir en traducción comercial. Porque muchos creen que por tratarse de comercial, financiero, economía, finanzas, creen que vamos a traducir solamente números, balance, bueno, los números no se traducen, pero que vamos a traducir palabritas sueltas como en un balance, en una tarjeta de débito, en una tarjeta de crédito, y no ven más allá que los documentos con los que normalmente nos manejamos. Y es un área muy que tiene mucho por explorar, que tiene mucho por descubrir. La traducción comercial incluye un montón de subáreas donde podemos trabajar, ¿sí? Que ya vamos a ir viendo de qué áreas hablamos. Del mismo modo que en la traducción médica o que en cualquier otro campo especializado que consideremos, nos vamos a encontrar con subdisciplinas, como hemos visto en varios de los campos trabajados en teoría y práctica de la traducción general. ¿Sí? Pero recién hablamos de la medicina. Piensen, por ejemplo, que uno habla de medicina, pero no piensen en traducir solo textos generales vinculados con la, la medicina general o con el campo de la biología o en el campo de los sistemas, de los órganos, etc. Hay quienes se especializan en subdisciplinas mucho más específicas, como por ejemplo puede ser la oncología. Puedo dedicarme a la traducción de textos vinculados con las cirugías, las diferentes cirugías. Textos vinculados con traumatología o simplemente con los instrumentos, con los aparatos de laboratorio médico. Del mismo modo que en medicina, en gastronomía, en traducción periodística tenemos subdisciplinas donde podemos trabajar como traductores sin tener que ocuparnos de todas las subdisciplinas del campo. Lo mismo ocurre con la traducción comercial. Y cuando hablamos de traducción comercial, nos podemos estar refiriendo, por ejemplo, a traducción financiera, a traducción contable, a traducción en el área del comercio exterior, a la traducción de contratos comerciales, a la traducción societaria. Cada una de estas subáreas tiene sus características en particular en cuanto a su terminología, en cuanto a su superestructura o formato,
en cuanto a su tipología textual, en cuanto a sus características lingüísticas. Piensen, por ejemplo, no es lo mismo la superestructura ni el vocabulario que vamos a encontrar en un contrato de importación o de exportación que en un cheque, que en un pagaré, que en una noticia periodística sobre economía, que en los diarios anglosajones, los británicos, los norteamericanos, como ya vimos en traducción periodística, aparece en la solapa del diario como business. Ahora bien, cuando hablamos de traducción contable, o así al menos lo quise clasificar yo, la traducción contable está más relacionada a lo que pasa por ahí en las empresas. La traducción contable va a ser específicamente, por ejemplo, la traducción de estados contables, estados financieros, que en eso vamos a ahondar un poquito más adelante, así que no voy a dar demasiados detalles aquí. Traducción de comercio exterior es un área también muy interesante, muy rica para explorar, y es un área de especialización porque para uno poder, y esto creo que es algo que prima en todas las áreas, para uno poder traducir bien, tiene que conocer sobre lo que traduce. La traducción de comercio exterior implica que nosotros conozcamos todo el circuito del comercio exterior, ya sea el circuito de la exportación o el circuito de la importación. Conocer los distintos documentos que se van a manejar dentro de ese circuito de exportación e importación, qué documento en el ciclo se genera y se emite primero, cuál se emite después, qué documento está relacionado con qué otro documento, etc. Porque lo que yo elija como, por ejemplo, término en uno de mis documentos, si está relacionado con otro, pues tendré que ser coherente con lo que he elegido y usar el mismo término a lo largo de todo el documento. Entonces, a mi entender, en esta área es importante que tengamos también una visión un poco más macro, por así decirlo. Dentro de la traducción financiera, los contratos comerciales constituyen un área que funciona por ahí muy bien, o parte de lo que es la traducción, por ejemplo, de estados contables y la traducción de aspectos un poco más jurídicos, si se quiere, dentro de la traducción comercial. Entonces, acá me voy a encontrar con textos que van a tener una alta carga de terminología específica de la empresa y que a su vez va a tener una carga de lo que es el tipo de texto. No es lo mismo traducir un contrato que traducir un estado contable. Tienen otra forma de redactarse, otra forma de leerse. Tienen términos diferentes, la terminología específica es diferente, el fraseo es diferente. Traducción financiera y traducción contable, que son términos que se suelen erróneamente intercambiarse, no son lo mismo. Cuando hablamos de traducción financiera, hablamos de textos más relacionados con el ámbito de las inversiones, el mercado de capitales, la bolsa de valores, en donde los tipos de texto que vamos a traducir van a ser textos
donde hay una carga un poco más fuerte, más metafórica, además, por supuesto, de la dificultad o de la especificidad de la terminología. Y dentro de lo contable se encuentran aquellos documentos más relacionados con los estados contables. Y por último, también incluía aquí la traducción societaria, que tiene que ver con textos que se relacionan con los diferentes tipos de sociedades o personerías jurídicas, en donde, de nuevo, va a haber un componente terminológico alto de lo que conocemos como términos contables, pero a su vez, a nivel texto, es un lenguaje totalmente jurídico, legal. Entonces, de nuevo, hay otro tipo de abordaje de textos en, en esta subdisciplina, en la traducción societaria. Y si yo tuviera que definir por ahí un poco todas estas áreas, lo primero que les diría es que, por ejemplo, cuando un traductor se especializa en traducción financiera, se va a encontrar con textos que van a tener, por ejemplo, muchísimas metáforas. Si alguien ha tenido la posibilidad de trabajar o de estudiar a nivel secundario en el área comercial, ahondar en el área comercial, sabe que es un área en la que justamente las metáforas abundan para poder indicar, por ejemplo, la suba de una acción, un mercado que está en alza o un mercado que está en baja, las tensiones entre los distintos instrumentos de inversión, la caída del dólar, etc. Pero, ¿saben ustedes qué es una metáfora? Bueno, una metáfora, como pueden leer en esta diapositiva, es una figura lingüística que implica la comparación implícita entre dos cosas diferentes. Piensen, por ejemplo, en estos otros casos que pueden resultar un poco más claros, más esclarecedores. Cuando decimos la economía está a la deriva, se la está comparando a la economía con un barco, por ejemplo. El tsunami de los dólares, en este caso, se compara con un desastre natural. El mercado está enfermo. Aquí comparamos al mercado con la salud. Hay diferentes temáticas, muchos más temáticas de las que acabo de mencionar, ¿no? Que están asociadas a las metáforas en finanzas y que estaremos viendo más en profundidad en la próxima clase. Pero simplemente quería darles estos ejemplos porque en los textos financieros, en los textos vinculados con traducción financiera, abundan en demasía. Entonces, el comercial es un tipo de texto en el cual no solo va a ser importante que nosotros conozcamos la terminología, sino que además tiene un plus creativo, porque hay que trabajar con esa metáfora, con ver cómo la vamos a traspasar de nuestro texto fuente a nuestro texto meta. Si esta metáfora que tenemos en inglés, al llevarla al español, tiene sentido, y si en el caso de que la tuviese que cambiar a esta metáfora por otra, primero es necesario pensar, ¿por qué la voy a cambiar? ¿Va a tener un impacto determinado en el texto, en las imágenes,
en el formato, el hecho de que yo cambie esa metáfora por otra y no la deje igual al texto original. Bueno, todo eso es lo que tengo que pensar cuando pienso en trabajar dentro de la traducción financiera. Y además saber que las metáforas solo aparecerán en los textos financieros cuando hablemos de inversiones, de mercados de capitales, de la bolsa de valores, de bancos y servicios financieros, etc. No en los estados contables que se vinculan más con la traducción contable. ¿Se entiende? Avancemos. Aquí nos vamos a preguntar, ¿para qué nos sirve la traducción comercial? ¿Es un área de trabajo? ¿Qué tipos de clientes requieren esta traducción? Normalmente son traducciones que van a venir de las empresas, de nuevo, por los tipos de textos y las áreas en las que se manejan este tipo de textos, ¿no? Entonces, en general van a ser las empresas las que nos van a contactar a nosotros traductores para poder trabajar dentro de esta área. Y algo importante que me gustaría contar o decir antes de por ahí empezar a ahondar en algo un poco más específico, es que dentro del área de especialización de lo que es la traducción de estados contables, los que no tienen a lo mejor una aproximación a este área, o bueno, ni hablar de los clientes que por ahí no conocen lo que es la traducción, tienden a creer que porque vemos un estado contable y vemos una palabra debajo de la otra, no es más que una lista de términos que están fuera de contexto y, y muchas veces se piensa que es un campo general de acción, un campo general de traducción, muy simplista. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es mostrarles es un ejemplo de un estado contable para que ustedes puedan ir apreciando lo que les va a tocar traducir. Fíjense, esto es un ejemplo de un estado contable. Muchos creen que lo que tenemos que traducir aquí es números, palabras, y se terminó el mundo de la traducción financiera. Y en realidad es bastante peligroso, diría yo, si uno piensa que por ser los estados contables una sucesión aparente de términos fuera de contexto y sin demasiado sentido y relación, podemos caer muy fácil en tener traducciones literales, distorsiones o incluso generar un completo desastre en nuestro texto meta. Siempre recuerden que en cualquier área de especialización las distorsiones nos pueden traer problemas graves en cuanto a nuestro trabajo. En caso de que haya una distorsión o de que algo salga mal a causa de la traducción que nosotros hemos provisto al cliente, podemos estar en serios problemas. Entonces es importante entender esto para comprender que las áreas de especialización son importantes y debemos conocer la densidad terminológica con la que vamos a trabajar, los conceptos con los que vamos a trabajar, el tipo de tipología textual, los recursos o fuentes donde explorar y donde investigar cuando queremos conocer en profundidad sobre algún determinado tema, etcétera, etcétera. Esto entonces no pasa solamente en traducción comercial, sino
en cualquier área. Cuidado con los problemas de distorsión de sentido en las traducciones, de terminología que no corresponde en las traducciones. Insisto, volviendo a la traducción contable requiere de muchísimo conocimiento adicional y requiere que nosotros podamos poner al servicio de la traducción el contexto. Porque muchas veces nos va a, o lo que nos va a permitir generar un buen texto meta, es tener nosotros el contexto. Saber nosotros de qué estamos hablando cuando hablamos de tal o cual cuenta. Veamos este ejemplo. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de activo en singular a hablar de activos en plural. No estamos hablando de lo mismo. Y eso lo sabemos porque conocemos el texto, porque conocemos qué hay detrás de ambos términos. Por lo tanto, los invito a navegar por internet, a investigar en las páginas confiables, que consideren confiables, qué es activo en singular y qué es activos en plural y cómo ambos términos se vinculan con la traducción contable. Cuando hablo de sitios confiables, me refiero, por ejemplo, a sitios de bancos como el Banco Santander, el Banco de la Nación Argentina, a entidades como el Banco Central de la República Argentina. Traten de investigar cuál es el alcance de cada uno de estos términos. Y luego traten, una vez que ya encontraron qué significan, buscarle el equivalente posible en inglés para saber cómo traducirlos si les toca en suerte estos dos términos en una traducción inversa, por ejemplo. Como ustedes bien pueden apreciar, en traducción comercial, financiera, como sucede en cualquier otro tipo de campo donde nos especialicemos, no se trata de traducir por el mero hecho de traducir, sino se trata de investigar, de explorar el campo un poquito más, de mirar más allá de un simple término para no caer en una distorsión de sentido grave cuando traducimos, porque nos puede costar muy caro, especialmente frente a nuestros clientes. Entonces, la traducción de estados contables, que es en lo que vamos a ahondar ahora un poquitito, la traducción de estados contables o la traducción de estados financieros son documentos que surgen de la actividad comercial o del estado de una empresa. Es decir, yo tengo que saber al momento de recibir un estado contable para traducir que ese estado contable refleja información de una empresa. ¿Y qué me dice ese estado contable? Un estado contable me dice que la empresa hizo, desarrolló, compró, vendió, incrementó, gastó y así sucesivamente durante un periodo determinado. Y ese periodo en la traducción contable se lo conoce como ejercicio o año fiscal. Entonces, lo que yo tengo que saber es que voy a trabajar con números y con información
que refleja una posición de la empresa y que me va a contar distintas cosas de la empresa. Lo primero que nos preguntamos, o al menos alguna de las cosas que yo mismo me he preguntado, es si hablamos de lo mismo cuando hablamos de empresa y de compañía. Muchas veces nos pasa que tenemos el término en inglés company y podemos preguntarnos si es lo mismo traducir company como empresa o como compañía. En lo personal, después de hacer una búsqueda minuciosa y de haberlo charlado con compañeros abogados, ellos hablan de compañía cuando se hace referencia a una empresa con fines de lucro que tiene una personería jurídica. Quiere decir que esa compañía va a ser una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad por acciones simplificadas. Tiene que tener una personería jurídica. En cambio, normalmente cuando hablamos de empresa, vamos a estar hablando de una institución que tiene fines de lucro, pero que no necesariamente tiene una personería jurídica constituida. ¿Y cómo se confeccionan los estados contables? ¿O cómo llega una empresa a un estado contable? Yo les dije recién que una compañía tiene una personería jurídica y como tal debe rendir cuentas ante el ARCA, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, la que antiguamente se conocía como AFIP. A ver, para ser un poco más claro, si yo vendo alfajores en mi casa, no tengo una personería jurídica porque simplemente hago los alfajores en mi casa y si quiero puedo salir a la vereda a venderlos. Ahora, si yo ya tengo una institución, una empresa que es un poco más grande, donde ya he emitido facturas, donde ya soy, por ejemplo, una SRL, bueno, ahí tengo que decirle al ARCA, che, mira, estoy haciendo esto, esto y esto. El ARCA, en el caso de la Argentina, es el ente que se fija que las empresas estén declarando lo que venden y declarando lo que ganan. Entonces, el ARCA controla que nosotros como empresas digamos que efectivamente vendimos 10 productos y cobramos por esos 10 productos. Las empresas tienen que confeccionar sus estados contables siguiendo una norma, ciertas normas o regulaciones, ¿no? Y esos estados contables se van a presentar ante el ARCA para que el ARCA diga, bueno, la empresa me presentó esta documentación, esto es lo que tengo. Por otro lado, en facturación, esta empresa declara esto. Entonces, puedo asegurar que existe correspondencia. Normalmente, cuando yo digo las empresas, en este caso cuando hablamos de confección de estados contables, las personas que van a confeccionar los estados contables son por lo general contadores o un departamento contable, ¿no? Y estos estados contables se van a confeccionar y se pueden seguir estos principios. Tenemos, por un lado, el PSGA, que son los principios
contables generalmente aceptados, que es la sigla y su traducción aceptada de la sigla en inglés GAAP, G-A-A-P, Generally Accepted Accounting Principles. Y por otro lado tenemos las NIF, N2I, F, que son las normas internacionales de información financiera, que es la correspondiente versión en español de las IFRS, las International Financial Reporting Standards, issued by the International Accounting Standards Board, the IASB, que también son equivalentes que están reconocidos. O sea, que si ustedes se encuentran con la sigla GAAP en un texto en inglés, lo van a traducir perfectamente, sin ningún tipo de problemas, al español como PSGA. ¿Y para qué nos sirve todo esto? Esto nos sirve justamente para que nosotros tengamos fuentes confiables para ir a consultar información. Normalmente, cuando trabajamos en traducción de este tipo de textos, si bien hay diccionarios, glosarios terminológicos y enciclopedias que diría son muy buenos, a veces la realidad es que no tenemos una fuente que nos traiga o nos dé un término que nosotros estamos buscando, o a veces simplemente nos proporciona el término, pero no nos da una definición, no nos expande en un significado para que nosotros efectivamente digamos, bueno, hay una correspondencia apropiada del término con su equivalente. No es simplemente lo que yo veo en el término, sino que tengo correspondencia, debo tener correspondencia y paralelismo con la definición. Entonces, es importante conocer desde dónde se generan estos estados contables, o sea, siguiendo qué normativas, tanto en inglés como en español, y para qué. Para que si yo tengo dudas con respecto a una definición, con respecto a un término, o bien quiero poder encontrar su equivalente correspondiente, puede ir a la fuente precisa de información. En ningún área, creo, les recomendaría que usen como recurso, tanto de documentación como recurso terminológico, algo que sea meramente o en su naturaleza sea una traducción realizada por otra persona. ¿Por qué? Porque, bueno, la traducción inherentemente pasó por un profesional primero y la persona subjetivamente eligió A o B o puso cualquier otro término y nosotros lo tomamos confiadamente y resulta que ese término no se condice realmente con la definición específica, técnicamente hablando, del término. Entonces, siempre que puedan acceder al material original escrito en su idioma original, mucho mejor para que ustedes puedan tomar sus propias decisiones terminológicas. Normalmente cuando hablamos de estados contables, nos estamos refiriendo a un documento que consta de una carátula, y vamos al ejemplo. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de carátula
que, como recién les decía, es lo primero con lo que el ARCA se va a encontrar cuando le presentemos nuestros estados contables como empresa. Les digo que los ejemplos que vamos a ver han sido sacados de ese sitio web que yo les puse arriba y que corresponden a la empresa Edisur SA. Fueron extraídos de la página de Edisur SA estos ejemplos. Bueno, ¿y qué vamos a encontrar en la carátula? En la carátula nos vamos a encontrar con la información de la empresa. Fíjense, tenemos la denominación de la entidad, el domicilio, el quit, qué tipo de empresa es, en este caso dedicada a la construcción, comercialización y administración de inmuebles, qué tipo de estado contable va a presentar, si es consolidado, intermedio, comparativo, si ese estado contable pertenece a la situación del año fiscal completo o si pertenece a un recorte del año fiscal, es decir, es un estado que corresponde a un periodo fiscal de 6 meses, de 3 meses. Todo eso se va a indicar en la carátula. Después vienen los estados contables, tal como los conocemos y que los vamos a abordar en un ratito. Después de esos estados contables, tenemos normalmente las notas a esos estados contables y los anexos. En esas notas y en esos anexos vamos a tener la descripción de las distintas cuentas. Vamos a tener la información de cómo se llegó al resultado que se presenta en el estado contable. Lo vamos a tener desglosado en las notas y los anexos para que el ARCA pueda cotejar que el número que yo incluí en el estado contable se corresponde directamente con lo que yo estuve haciendo durante el ejercicio. Y después viene el informe del auditor. Y acá también debemos tener mucho cuidado al traducir el término al inglés. ¿Por qué? Porque si yo lo traduzco como auditor singular, me refiero a una persona física, una sola persona física que es la que realizó la auditoría y labró el informe del auditor. Ahora bien, si lo traduzco como auditors, plural, me estoy refiriendo a un grupo de auditores que son los que hicieron la auditoría y luego labraron el informe. Entonces, mucho cuidado al traducirlo. Algo muy parecido, como les mencionaba, de activo y activos. El informe del auditor se constituye o se concibe como un género textual por sí mismo y como género textual su superestructura se compone de diferentes apartados. Tenemos en primer lugar la introducción. Vamos a ver qué otras partes, de qué otras partes se compone el informe de auditoría. Bueno, acá tenemos los estados contables, vamos a volver a ellos en un ratito. Dijimos, hablamos de introducción. Tenemos luego el dictamen, lo que en inglés se llama opinions.
Otra de las partes es responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables, que en inglés sería Management Responsibility for the Financial Statements. Luego tenemos la responsabilidad del auditor, que en inglés sería Auditor's Responsibility. También tenemos lo que recién, decíamos de dictamen o en inglés opinions, y esas opinions pueden ser de distinto tipo. Tenemos opinión con salvedades, que en inglés es qualified opinion. Tenemos también las opiniones adversas, que en inglés serían adverse opinion, etcétera, etcétera. Bueno, los informes de auditor ya vienen tipificados y prácticamente el texto de redacción es siempre el mismo, diríamos. No hay cambios. Los únicos datos que se deben cambiar es el nombre de la empresa, el periodo fiscal y bueno, y alguno que otro dato. Pero si ustedes buscan en internet informes de auditoría, tanto en inglés como en español, son los informes que va a usar el auditor en Argentina, en España, en Chile, en Paraguay, en Panamá, etcétera, o en el Reino Unido o en Estados Unidos si hablamos de las lenguas anglosajonas. Pero no inventen absolutamente nada. Es simplemente tomar y copiar o copiar y pegar, porque ya los informes de auditoría están tipificados para cualquier tipo de empresa, se usan de esa misma manera para cualquier tipo de empresa en cualquier parte del mundo y no hay mucho más para agregar o por hacer respecto de este género textual. Así que no inventen nombres, no inventen textos, traten de buscar textos en inglés y en español que remitan a informes de auditoría en internet y usen esos que aparecen o que ya están publicados y divulgados, por ejemplo, en distintas empresas. Métanse en empresas que ustedes consideren de renombre, tanto en Argentina como en otra parte del mundo, pongan auditoría empresa, no sé, Sony o Auditors Report concerning Sony o Amazon o, bueno, el que se les ocurra, tanto en español como en inglés, que sean fuentes confiables y tomen el vocabulario y los textos que aparecen ahí. ¿Sí? No hay nada más para inventar, no hay nada más por agregar, por lo tanto, vamos a ver ahora sí qué es o qué tipo de información o para qué sirve el informe de auditoría. El informe de auditoría o el informe del auditor o de los auditores, por lo general se redacta por un auditor o un grupo de auditores que puede ser interno a la empresa o externo y es el que se encarga de verificar que esos estados contables, de los que vamos a estar hablando ahora, se hayan hecho conforme a las normas, que la información que se provea sea información que realmente refleje
la actividad y los números que la empresa está proveyendo. O sea, hay una tercera parte que se llama auditores, auditoría, que es la que hace el control de esa información. Entonces, tenemos el informe del auditor y si hubiese o si se da el caso, el de una comisión fiscalizadora. Entonces, repasemos. Normalmente, la presentación de esta documentación tiene el formato de carátula, estados contables, notas a los estados contables, anexos, informe del auditor, informe de la comisión fiscalizadora. Normalmente son 4 los estados contables que una empresa tiene que confeccionar. Tenemos, en primer lugar, lo que conocemos en Argentina como balance o estado de situación patrimonial. El segundo es el estado de resultados. Después tenemos el estado de evolución del patrimonio neto o el estado de cambios en el patrimonio, también como se lo llama, y el estado de flujo de efectivo. Esos van a ser los 4 estados contables que normalmente vamos a encontrar en este tipo de documentos. Y acá estamos con el primer problema. Cuando nos encontramos con el primer estado contable, recién les dije que lo podríamos llamar balance o estado de situación patrimonial. Entonces, si no conocemos mucho del tema, lo primero que ustedes pueden decir es, bueno, si el estado contable se llama balance, ¿por qué no puedo poner balance en inglés? Ahora bien, si nosotros ponemos balance en inglés, nos estamos refiriendo, o estamos, mejor dicho, haciendo referencia a esta definición. The difference between an amount due and an amount paid. Es decir, la diferencia entre, entre una cantidad adeudada y una cantidad o un monto pagado. Y eso no es lo que significa el estado de situación patrimonial o balance, sino en inglés balance hace referencia, como bien dice la definición, a saldo. El término inglés balance no equivale a balance, sino a saldo. Por lo tanto, mucho cuidado con los falsos amigos, con los false friends. Normalmente en los papeles vamos a denominarlo estado de situación patrimonial. Balance por ahí sí es un poco más informal. Por ejemplo, cuando hablamos con nuestro contador y nos pone un poco al día, bueno, ahí hablamos de balance. Pero formal, pero en un contexto formal, el término correspondiente es estado de situación patrimonial. Y esta es la razón por la cual en lo personal, como profe, insisto tanto en buscar buenas fuentes y recursos confiables para poder hacer bien nuestra traducción. Y uno de los recursos más valiosos, por lo menos en mi opinión, es el texto paralelo. El texto paralelo o el texto espejo es un texto escrito en una lengua específica. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una traducción de inglés a español y yo quiero cotejar a lo mejor algunos términos, como les decía recién, del informe de auditor, y digo, bueno,
Me quiero buscar un texto paralelo, un texto espejo para poder producir una mejor versión en español. Lo que debería hacer será entonces buscar un texto en español que sea del mismo estado contable que estoy trabajando, del mismo informe de auditor que estoy trabajando, que a su vez sea de una empresa que esté dentro del mismo campo que la empresa a la cual le estoy traduciendo, ¿no? Supónganse que buscamos, o mejor dicho, supónganse que estamos hablando de la traducción de una cadena de hoteles muy famosa en el mundo. Bueno, si yo tengo que proveer la traducción de esos estados contables, el texto paralelo que voy a usar será un estado de situación patrimonial escrito en español, por ejemplo, de una empresa hotelera argentina conocida. Otro caso, si yo tengo que proveer la traducción de un informe de auditoría determinado, el texto paralelo que voy a buscar será un informe de auditoría escrito en español, por ejemplo, para el mismo rubro, ¿no? De una empresa hotelera argentina conocida. Entonces, mucho cuidado con estos textos paralelos, porque nos sirven mucho para lo terminológico, pero también hay que saber dónde estamos buscando, ¿no? No es buscar porque sí en cualquier tipo de página o en cualquier tipo de texto, sino ir justamente a la esencia del texto paralelo, tal cual lo expliqué recién. Entonces, ahí lo que yo estoy haciendo es simplemente obtengo un texto que está escrito en el idioma en el que yo voy a traducir de una empresa que está dentro del mismo ámbito o se dedica a lo mismo que la empresa del estado contable o del informe de auditor fuente. Entonces, así me aseguro que la terminología que yo elija tenga coherencia con lo que dictan las normas y las resoluciones técnicas. Entonces recuerden, textos paralelos o textos espejos. Bien, entonces, debido al tipo de texto y a las características que tienen estos textos, nos vamos a encontrar con muchos términos problemáticos. Por ejemplo, dentro del primer estado contable, podemos encontrarlo como balance, como estado de situación patrimonial o bien como estado de situación financiera. Y la terminología que usaríamos al español en este caso es estado de situación financiera. Este es, digamos, el término que más se ha expandido, al menos en Latinoamérica. Normalmente, como les decía, balance lo vamos a usar en algo más cotidiano y su contraparte en inglés va a ser, por ejemplo, Statement of Financial Position o Balance Sheet. Esas pueden ser nuestras dos opciones para el término en español. El hecho de que yo proponga, digamos aquí términos, no quiere decir que después un cliente venga y nos diga, bueno, pero a mí pero en lo personal yo prefiero este término más que aquel, por ejemplo, estado de situación financiera y no estado de situación patrimonial. Y muchas veces, por más de que uno presente, digamos, le dé las razones al cliente de por qué está mal ese término que sugiere, muchas veces el cliente decide seguir con su preferencia.
Normalmente este estado contable se compone de tres grandes grupos: el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Y les voy a mostrar ahora. Bueno, acá tienen un ejemplo del estado de situación patrimonial de la empresa Edisur, que es de la página desde donde he obtenido los ejemplos, como recién les decía. Y en este estado contable aparecen las cuentas, como les decía recién, ¿no? Tenemos activo, tenemos pasivo, tenemos el patrimonio neto, que lo tienen aquí debajo, ¿sí? Y aparecen frases o términos que me gustaría resaltar. Por un lado dice estado de situación patrimonial al 30 de septiembre de 2020. ¿Cómo traduzco este al? ¿Sí? Porque va a ser diferente de si estoy traduciendo para un cliente de Estados Unidos que si estoy traduciendo para el Reino Unido. Entonces, ¿cómo lo traducimos a ese al que aparece en ese título? ¿Y cómo traducimos esta nota al pie del, eh, de este estado contable que dice las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables? Bien, en el material de lectura tienen cómo traducir esa terminología específica que acabo de mencionarles. Así que vayan al documento para poder tomar de ahí cuáles son los equivalentes apropiados para la preposición del título al y para esa nota que se adjunta al pie del estado contable, ¿no? Como ya dijimos antes, no es lo mismo activo que activos. Fíjense que acá lo primero que yo les dije fue que este estado contable se componía de activo, pasivo y patrimonio neto. Normalmente para el gran grupo del activo, que es lo primero que aparece en el estado de situación patrimonial, lo vamos a traducir como assets en plural. Para el segundo grupo, que es el pasivo, la traducción será liabilities en plural. Por eso les digo que no se confunden, porque si bien assets a lo mejor se tientan a poner activos y no es lo mismo. ¿Y qué pasa con el patrimonio neto? El patrimonio neto puede ser shareholders equity, stockholders equity o owners equity. Fíjense que ahí está escrito con el apóstrofo después. En shareholders, stockholders, owners. Pero en el último, owner, aparece owner apóstrofo es equity. ¿Cómo sé cuál es cuál? Porque todas las opciones son posibles. Normalmente, si el estado contable es de una SA, de una sociedad anónima, la traducción va a ser shareholders equity. Si estamos hablando English de Reino Unido. O stockholders equity si corresponde a Estados Unidos. Ahora bien, si estamos frente a una SRL,
Normalmente la traducción entonces de patrimonio neto va a ser owner's equity. ¿Por qué? Porque difiere el tipo de sociedad, el tipo de compañía, el tipo de personalidad jurídica del que estamos hablando. Entonces, en una sociedad anónima, nosotros tenemos una composición específica y en una SRL tenemos totalmente otra composición. Entonces, el patrimonio neto refleja cosas diferentes. Y la tercera acepción que les puse con owner equity va a ser para la sociedad unipersonal, cuando haya una sola persona. Dentro del segundo estado contable tenemos el estado de resultado, que también lo podemos encontrar como estado de pérdidas y ganancias, si estamos traduciendo hacia español de Estados Unidos. Este estado contable tiene dos grandes grupos, básicamente los ingresos y los gastos. Y aquí tenemos el segundo estado contable, el estado de resultados. Fíjense, hablamos de ingresos y de gastos. Tenemos ingresos por ventas, costo de ventas, resultado bruto, gastos de administración, y ahí nos refiere a lo que veíamos antes, el anexo H en este caso, gastos de comercialización, tenemos otros ingresos y egresos, impuesto a las ganancias, y aquí hago una salvedad. Impuesto a las ganancias es el término con el que nosotros lo conocemos en Argentina, pero si estamos traduciendo para otros países de Latinoamérica, se lo conoce como impuesto a la renta. Así que mucho cuidado también con la terminología. ¿Sí? Lo que en inglés sería income tax. Entonces, hablamos de ingresos y de gastos. ¿Por qué? Porque nosotros, a través del estado de resultados, lo que queremos saber es si la empresa tuvo un beneficio o tuvo una pérdida. Si ganó o si perdió dinero, básicamente. Las posibles traducciones para estado de resultados van a ser income statement, si es para Estados Unidos, o profit and loss statement, si es para el Reino Unido. Y en este segundo estado contable normalmente nos encontramos con el problema de si traducimos ingreso, ponemos utilidad, ponemos beneficio, ponemos resultado. Tenemos por ahí muchos problemas con respecto a cómo traducir el término income en inglés cuando se nos presenta muchas veces en distintas cuentas. Está la discusión, digamos, sobre cómo traducir el término, que incluso hay papers que se han escrito para poder dilucidar cuándo usar qué de estos equivalentes propuestos. Normalmente, como regla general, cuando tengamos el término income en inglés, vamos a hablar de beneficios o de ganancias. Cuando aparezca revenue, vamos a hablar de ingresos. Es decir, lo que se generó gracias a lo que hace la empresa. Profit lo vamos a usar si estamos hablando de que el resultado de ese ejercicio es un resultado positivo, si hubo una ganancia, es decir, si hubo un profit.
A earnings normalmente lo vamos a relacionar con utilidades. Y gains sí nos referimos a ganancias, pero en el término de las inversiones. Entonces, como pueden ver, se nos presenta un amplio abanico de terminología y de equivalentes por elegir según el contexto. Y todo, por supuesto, a revisar y a verificar al momento en el que estemos trabajando con esos términos. El tercer estado contable es el estado de evolución del patrimonio neto o el estado de cambios en el patrimonio neto. Es decir, en este estado contable lo que vamos a ver es cómo varió ese patrimonio neto a lo largo del ejercicio. Es decir, si los dividendos se distribuyeron o no. Si hay dinero que va a quedar a modo de reserva o no. Si se han emitido acciones, si se han rescatado acciones. Bueno, y vamos a ver el ejemplo del estado de evolución del patrimonio neto de esta empresa Edisur S.A. que tomamos como ejemplo. Bueno, aquí tenemos el ejemplo del estado de evolución del patrimonio neto. Fíjense cómo este estado contable nos muestra cómo varió el patrimonio neto de esta empresa a lo largo del ejercicio. Pero quiero detenerme y hacer hincapié en dos cuestiones. La primera, que ya la dijimos o ya la mencionamos, tenemos esta nota, esta frase al pie del estado contable. Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables que ya lo vimos en otra oportunidad. Recuerden siempre que toda la información que nos muestra un documento fuente es toda la información que yo debo traducir y que debe aparecer en el texto meta. No puede haber quedado información sin traducir. Entonces, una vez traducido, por favor, revisen minuciosamente si no les quedó algo sin traducir. ¿Mm? Bien, ¿qué otra cosa quería mencionarles? Esto de que dice cifras expresadas en pesos, podría haber dicho cifras expresadas en yenes, en dólares, en euros o en la moneda que ustedes eh, consideren. Ahora bien, ¿por qué se hace eso? Porque si ustedes se fijan en los estados contables, no se coloca el símbolo ISO, ¿sí? en el informe. Entonces, siempre para que mi lector, el receptor de esta información, sepa a qué unidad monetaria, a qué moneda, ¿sí?, nos estamos refiriendo dentro de los estados contables, siempre debemos incluir esta leyenda. Cifras expresadas en y la moneda que corresponde. Bien, bueno, hablábamos recién de que este estado contable en particular, el de estado de evolución del patrimonio neto, nos va a reflejar si los dividendos se distribuyeron o no, si hay dinero que va a quedar a modo de reserva o no, si se emitieron acciones, si se han rescatado acciones. Todo eso va a impactar en el patrimonio neto y se va a ver reflejado a través de este estado contable. Les dejo algunos términos que normalmente aparecen en este estado contable con sus posibles traducciones. Por ejemplo, nos puede aparecer la cuenta Payment of Cash Dividends,
que va a poderse traducir como dividendos en efectivo o pagos de dividendos en efectivo. Tenemos también capital stock, que se va a traducir como capital social, sale of treasury stock, cuyo equivalente en español va a ser venta de títulos del tesoro, y unappropriated retained earnings, que se va a traducir como resultados no asignados. Bueno, estos son los equivalentes en español ya aceptados y usados en la mayoría de las traducciones. Cuando aparece earnings, profit and gains en la misma oración es terrible, porque uno no sabe qué elegir primero. Son términos que por lo menos yo, en lo particular, siempre vuelvo a verificar para ver si elegí el par de equivalentes que iba o no. Y el último estado contable, el cuarto y último estado contable, es el de flujo de efectivo, o también conocido como estado de origen y aplicación de fondos. Este estado nos va a mostrar en qué se utilizó el dinero que ingresó a la empresa y tiene tres grandes grupos. Se va a dividir en las actividades operativas, de inversiones y de financiación. Bueno, acá tienen las variaciones del efectivo, causas de las variaciones del efectivo. Fíjense, actividades operativas, que es lo que decíamos recién. Tenemos otro grupo que, que son las actividades de inversión, las inversiones. Y finalmente hablamos de las actividades de financiación. Por eso es que se puede llamar tanto flujo de efectivo como origen y aplicación de fondos. ¿Y por qué? Porque lo que me está diciendo es que este dinero proviene de la actividad comercial per se de la empresa y se aplicó para hacer tal actividad. Por eso es que es origen y aplicación. Entonces, como les decía recién, los tres grandes grupos que se van a encontrar son estos. Operaciones o actividades, es decir, acciones operativas, de inversión y de financiación. Y lo que tiene de interesante este estado contable, como muchos de los otros, es que van a hacer un paralelismo en la forma de redacción de las distintas cuentas. Por ejemplo, va a haber estados de flujo de efectivo que van a optar por designar todo en el doblete aumento-disminución. Entonces, dentro de las actividades operativas va a haber aumento y entre paréntesis el término disminución y el nombre de la cuenta. Es decir, va a haber otro formato de estados contables que van a optar por usar el par, cobro de y pago de, por ejemplo. Entonces, todas las designaciones van a aparecer así: cobro de, pago de. Aumento de, disminución de, es decir, va a crearse un paralelismo en la misma cuenta. Entonces, lo que yo les recomiendo es que siempre que puedan, intenten mantener ese paralelismo en el texto meta. Si se decidió usar aumento y disminución, lo interesante sería que ustedes usen eso mismo para cobro de y pago de. Seguir ese
mismo paralelismo que nos propone el texto. Hoy no me voy a referir plenamente al informe del auditor ni a la información específica de las distintas cuentas que remiten a cada estado contable, porque si no me llevaría un montón de tiempo. Pero lo que quería es que se lleven de esta primera videoclase de traducción comercial y financiera es más o menos qué refleja cada estado contable, sus grandes grupos, cómo se van a dividir y las posibles o potenciales traducciones de algunos términos. Y lo mismo con el informe del auditor, ¿sí? ¿En qué, eh, ¿En qué consiste el informe de auditor? ¿Quién lo labra al informe de auditor? ¿Cuáles son las partes en las que se divide este género textual? Para que tengan una idea general. Después podrán profundizar con la lectura del material teórico. Así que esa es un poco la idea. De todos modos, cualquier duda que surja cuando comiencen a leer el material o cuando avancen con la videoclase, siempre cuentan con el foro para poder realizar las consultas visibles y que sea más rico el intercambio y el debate entre todos los cursantes. No quisiera ahondar demasiado en cuanto a la normativa y ortotipografía de este tipo de textos, porque son temas que ya abordamos en teoría y práctica de la traducción general y pueden revisarlos también en la guía de estilo, eh, así que remítanse a ella de ser necesario para reforzar. Solo les digo acá cuáles son los ítems donde hacer hincapié para aplicarlos correctamente en las traducciones vinculadas con traducciones contables o traducciones financieras. Cifras y símbolos. Cuando hablo de símbolos me refiero al símbolo ISO, pero también, por ejemplo, al símbolo de porcentaje. Espacios de separación, recuerden en español, espacio de separación entre cifra y, número. ¿Qué pasa si ese número tiene el símbolo mayor que y menor que? ¿O es el símbolo mayor solito o el símbolo menor solito? Bueno, ¿van juntos el número y el símbolo o no? ¿Qué pasa con los espacios de no separación? Es decir, cuando debo separar una cifra y un símbolo, es decir, que me quedo la cifra en un renglón y el símbolo en otro, ¿cómo hago para juntarlos? O me quedo la cifra y una unidad en el otro. Fíjense, por ejemplo, hablo de cifra y símbolo, 4%. Hablo de cifra y unidad, por ejemplo, 4 bancos. Bueno, eso no puede quedar en renglones separados, el numerito al final del renglón y abajo el término que lo acompaña o el símbolo, ¿sí? Tienen ustedes en la guía de estilo cómo resolver ese problema a través del Word. Después, cómo traducir al español el billion y el trillion inglés. Se convierten las unidades monetarias. Currency. Bueno, aquí quiero abrir paréntesis. Las unidades monetarias, como recién decíamos en el estado contable, dice cifras expresadas en tal, por lo tanto no se convierten. Tampoco se convierten si estamos traduciendo, por ejemplo, un texto comercial, un texto periodístico tomado
de un diario, por ejemplo, The Guardian, BBC, del Washington Post, del Independent, etcétera, vinculado con el campo comercial, con el campo financiero, tampoco se van a convertir las unidades. Si estoy haciendo una traducción directa y en el texto original tengo dólares, en el texto meta también tengo dólares. Si en el texto original tengo euros, en el texto meta también tengo euros. ¿Qué pasa si es una traducción inversa? Si yo tengo pesos argentinos, aquí va a cambiar y en el texto meta pondré el valor en pesos argentinos, pero entre paréntesis pondré la conversión de esos pesos argentinos a dólares y pondré la fecha de la cotización de cuando lo calculé o cuando lo consulté. ¿Sí? Por ejemplo, tal valor en pesos argentinos, entre paréntesis tal valor en dólares, cotización al 10 de julio de 2025. ¿Sí? Entonces, para que el lector sepa cuándo hice la conversión, ¿sí? En qué fecha o qué valor del dólar tome para realizar esa conversión. Por eso ponemos la fecha de cotización. Y el último punto, se traducen los nombres propios de asociaciones, entidades públicas y civiles, ONGs, entidades bancarias. ¿Cómo se resuelve este problema de traducción en la lengua meta? Bien, los nombres propios de entidades bancarias, de entidades públicas, de universidades, etcétera, no se traducen. ¿Cómo se resuelve este problema de traducción? A través de la explicitación, con un breve concepto que define el rubro de la entidad a la que me refiero. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer una traducción directa, Bank of America, no lo voy a traducir como Banco de América. Si tengo, por ejemplo, Bank of New York, no voy a traducir como Banco de Nueva York, sino recurro a una explicitación y diré la entidad bancaria norteamericana, Bank of New York, la entidad bancaria norteamericana o el banco norteamericano, Bank of America, etcétera, etcétera. Lo mismo que si es una traducción inversa. Si yo tengo Banco de Córdoba, Banco de Galicia, no voy a traducir como Bank of Córdoba ni Bank of Galicia. Recurro del mismo modo a la explicitación como estrategia de traducción. De Banking Entity, de Banking Unit, Banco de Galicia, de Banking Unit, Banco de la Nación Argentina, etc. O the Central Bank of Argentine Republic, Banco Central de la República Argentina, pero no Central Bank of Argentine Republic, no, porque si yo lo traduzco, tanto si es una traducción directa como inversa, le estoy cambiando el nombre real que tiene esa entidad. Por lo tanto, mucho cuidado. Lo mismo con las universidades. Si es Cambridge University, será la Universidad Británica Cambridge University. Si estoy traduciendo, haciendo una traducción inversa y tengo Universidad de La Plata, no voy a decir University of La Plata, será The Educational Entity Universidad de La Plata o The Argentine University, Universidad de La Plata. Bien, gente, hemos llegado al final de este jugoso recorrido por los estados contables, por el informe de auditoría, no sin antes indicarles cuál es la bibliografía específica que deben leer
como material teórico de lectura obligatoria que tienen en la plataforma y que son, en primer lugar, un material de cátedra donde se esbozan, donde se explicitan cuáles son los conocimientos lingüísticos y extralingüísticos que todo traductor debe tener cuando se dedica a la traducción comercial y financiera. Otro documento para leer tiene que ver con el encargo de la traducción comercial. Características generales del encargo, pero a la vez información primordial respecto del encargo que el traductor debe tener en cuenta, que debe atender. Y dos documentos que hacen a lo que estuvimos explicando en líneas generales, que refiere, por un lado, a bancos y cuentas, conceptos generales sobre la banca, los distintos tipos de cuentas, conceptos, terminología, equivalentes precisos para la traducción. Y el último de los documentos por leer tiene que ver específicamente con los estados contables, los 4 estados contables que estuvimos viendo, los tipos de cuenta, cuáles son las traducciones para cada estado contable y cuáles son las traducciones de los estados de cuenta, perdón, de las cuentas que corresponden a cada estado contable en particular. Y dentro de este último documento también hacemos referencia al informe del auditor, ¿sí? En qué consiste el informe del auditor y cuáles son las partes de la superestructura de este género textual en particular, tanto el término en español, el término en inglés y el texto con el cual se pueden encontrar en cada uno de esos apartados. Ahora sí, me despido de ustedes. Muchas gracias y hasta un próximo encuentro. Hasta luego.